A trabajar. Bueno chicos, hoy día en la clase 6 vamos a ver la Iglesia Católica en la colonia y el objetivo es identificar el rol de la Iglesia en el periodo colonial. Aquí tenemos un pequeño mapa conceptual el cual nos muestra todas las actividades que desarrolló la Iglesia. Espero que lo puedan estudiar para que entiendan mejor la materia. ¿Ya? Ahora vamos con el siguiente texto. La Iglesia fue una institución de gran influencia, tanto en España como en América. Las primeras órdenes religiosas llegaron al Nuevo Mundo con la misión de evangelizar a los indígenas, enseñándoles los principios de la religión católica y trataron de protegerlos de algunos abusos cometidos por los españoles. La Iglesia y la corona. Durante la colonia, la Iglesia católica estuvo directamente unida al poder político debido al patronato real. Este correspondía a un derecho perpetuo del Estado español para intervenir en los asuntos de la Iglesia en América. Le permitía cobrar el diezmo, impuesto de la 10ª parte de todas las ganancias que se debían pagar a la Iglesia, presentar candidatos a cargos eclesiásticos, organizar la Iglesia en el continente y decidir sobre la construcción de templos, monasterios, conventos y hospitales, pues estos eran administrados por sacerdotes. Otro atributo de la corona era el exequatur o pase regio. En este caso, el rey se reservaba el derecho a dar visto bueno a las normas que el Papa quisiera dictar para América. Tanto este mecanismo como el patronato real hicieron que la Iglesia y el Estado se mantuvieran unidos durante toda esta época, permitiendo, a su vez, la difusión de la religión católica y la prohibición de la existencia de otras creencias. Bueno chicos, ahora respondamos estas dos preguntas. ¿Cuál era la diferencia entre patronato real y el pase regio? Y la segunda, ¿qué autoridad tomaba las decisiones que afectaban a la Iglesia en América? Tómense su tiempo y respondan. ¿Están listos? Vamos a ver la respuesta. Bueno chicos, el patronato estaba relacionado con la administración de la Iglesia en América y el pase regio está relacionado con la capacidad del monarca de aceptar o negar las leyes del Papa en América. Y luego la segunda pregunta, ¿quién tomaba las decisiones que afectaban a la Iglesia en América? El monarca español. ¿Las tenían buenas? Me imagino que sí. Vamos con las siguientes. Las órdenes religiosas. Desde que se inició el proceso de conquista, comenzaron a arribar al continente distintas órdenes religiosas. Estas cumplieron una función relevante en la evangelización de los indígenas y en el desarrollo de la educación en las colonias. Las principales órdenes religiosas durante el periodo colonial fueron los dominicos, mercedarios, agustinos, franciscanos y jesuitas. Estos últimos destacaron por ser grandes administradores de hacienda y por promover la evangelización mediante las misiones. Además, poseían colegios, noviciados e iglesias. Las escuelas básicas eran dirigidas por un maestro o un sacerdote. En ellas las personas podían aprender a leer, escribir y contar. Recibían lecciones de cívica y religión. Por otro lado, la educación secundaria estaba en manos de las órdenes religiosas, las que impartían enseñanzas sobre teología y moral, y estudios en humanidades o gramática. La educación superior se concentró en las grandes capitales del territorio americano y recién en el siglo XVIII Chile contó con un establecimiento de este tipo, la Real Universidad de San Felipe. Bueno chicos, y ahora estas dos preguntas. ¿Cuáles fueron las principales órdenes religiosas del periodo colonial? Salía textual en el texto. ¿Y cuáles eran las características de la educación básica, secundaria y superior? También estaba en el último párrafo. Encuentren la respuesta y la anotan, chiquillos. Bueno, chiquillos, las principales órdenes que llegaron fueron los dominicos, mercedarios, agustinos, franciscanos y jesuitas. Y la última, las escuelas básicas se aprendía a leer, escribir y contar. Recibían lecciones de cívica y religión. La educación secundaria se enseñaba sobre teología y moral. Y estudios en humanidades o gramática. Y la educación superior se concentró en las grandes capitales del territorio americano. ¿Las tenían correctas? Me imagino que sí. Vamos con el siguiente texto. El sincretismo religioso. Frente a la labor evangelizadora de los sacerdotes, los indígenas tuvieron diferentes respuestas. Muchos se resistieron y tuvieron una actitud rebelde, negándose a aceptar la nueva religión y reivindicando sus divinidades y creencias. Otros, especialmente aquellos que se encontraban incorporados en el régimen de encomienda, se sometieron a la evangelización sin mostrar resistencia. Pero también hubo pueblos que aceptaron parcialmente la religión católica, manteniendo algunos elementos de sus creencias ancestrales e integrándolos a las ideas propuestas por el cristianismo.
A este fenómeno se le denomina sincretismo religioso, el que se consolidó como la manifestación popular de mayor presencia en América y Chile. La mezcla de elementos indígena y cristiano facilitó la aceptación del cristianismo, el que convivió y convive hasta hoy con elementos ancestrales de las comunidades locales. Ejemplo de esto es el rol que adquirió la Virgen en distintos pueblos originarios. Ella reemplazó a las divinidades femeninas y fue considerada como la protectora de los indígenas frente al abuso cometido por los españoles. Otro elemento distintivo del sincretismo son los carnavales. Estas festividades de origen europeo se desarrollan en distintas partes de América antes de la Cuaresma, periodo previo a la Semana Santa. Y en ellos la tradición indígena se expresa mediante los bailes, los instrumentos musicales y los trajes. Actividad. Define sincretismo y relaciónalo con alguna festividad religiosa que conozcas. La segunda, ¿cuál fue la importancia que adquirió la Virgen entre los indígenas? Las respuestas también se encuentran en el texto que acabamos de leer. ¿La encontraron? Vamos a ver la respuesta. Bueno, chiquillos, la definición de sincretismo es la mezcla de dos culturas, como por ejemplo la fiesta de la Tirana. La segunda pregunta, ¿cuál fue la importancia de la Virgen? Fue fundamental, ya que reemplazó a los dioses anteriores que estaban relacionados con figuras femeninas y de la fertilidad. ¿Lo tenían correcto ustedes, chiquillos, no? Me imagino que sí. Bueno, chicos, y llegamos a la clase 7, evangelización y protección del indígena. Objetivo, identificar el rol de la Iglesia en la protección del indígena. La evangelización fue una tarea que debieron emprender las órdenes religiosas y la sociedad española. En las leyes se estipuló que los encomenderos debían construir una casa oratorio, a lo que los indígenas tenían que acudir 2 veces al día para rezar y aprender las doctrinas cristianas enseñadas por un sacerdote. La evangelización por esta vía dio escasos resultados, pues muchos encomenderos no cumplían con sus obligaciones y solo se preocupaban de obtener la mayor cantidad posible de ganancias. Otra forma de incorporar el cristianismo en los pueblos originarios fue imponer masivamente el bautismo y unir el matrimonio a las parejas, para así establecer la base de la familia cristiana y acabar con la poligamia existente en algunos casos. La participación en ceremonias e instituciones religiosas permitió que los indígenas se incorporaran a la sociedad. Por ejemplo, existieron cofradías o agrupaciones de fieles dedicadas a la veneración de un santo patrono que estuvieron integradas exclusivamente por indígenas bautizados, como fue el caso de Nuestra Señora de Copacabana, en Santiago. No obstante, ha sido difícil establecer si hubo una verdadera conversión, pues los naturales de América estaban obligados a exponer públicamente su devoción católica, como una forma de demostrar que habían aceptado someterse a los españoles. Otra de las tareas de la Iglesia fue la defensa del indígena. Muchas veces, los pueblos originarios fueron tratados como esclavos y obligados a trabajar como sirvientes, cargueros y mano de obra. Ante estos abusos, algunos sacerdotes manifestaron su malestar, lo que obligó a la corona a crear documentos que promovieran la protección de estos grupos. Tal es el caso de las tasas y las leyes nuevas de 1542, donde se prohibió el maltrato y la esclavitud de los indígenas que se encontraban en paz. Ahora, las preguntas. Describe los métodos utilizados por los españoles para evangelizar a los indígenas. La segunda, ejemplifica 2 situaciones en que se puede evidenciar el sincretismo. Y la tercera, ¿cuál era el objetivo de las leyes nuevas? Encuentren las respuestas y las anotan. Bueno, los métodos que utilizaron fueron las misiones, los bautismos y matrimonio y la creación de escuelas. ¿Ejemplifica 2 situaciones que se puede evidenciar el sincretismo? Hay muchas formas que se manifiesta el sincretismo. Pero yo encuentro que algo que es muy divertido, que ustedes lo vean, son las comidas y las festividades. Las festividades, la fiesta de la Tirana o la fiesta, ¿cierto?, de Quasimodo, que se explicaba en el video que yo les mostré en los contenidos. Y chiquillos, y las comidas. La cazuela es una muestra de sincretismo, ¿ya? Mezcla papa originaria de América y el pollo, que es proveniente de Europa, o el vacuno, también proveniente de Europa. ¿Cuál era el objetivo de las nuevas leyes? De las leyes nuevas, mejor dicho, proteger al indígena de los abusos de los encomenderos españoles. Me imagino que ustedes tenían
todo exactamente igual o mucho mejor que su profesor. Bueno chicos, lo esencial que a ustedes no se les puede olvidar. El rey podía intervenir en las decisiones que la iglesia tomaba para América. Las órdenes religiosas se dedicaban a educar, evangelizar y proteger al indígena. La defensa del indígena fue necesaria debido a los abusos cometidos por los españoles. Lo tienen todo claro, ¿cierto? Ahora, a practicar, chiquillo. 1. Observa la imagen y responde. Indica 2 elementos en común que tenga la fotografía. Busque los elementos en común, chiquillos, que tienen la fotografía y lo anotan en la respuesta. ¿La tienen? Vamos a ver. Bueno chicos, me imagino que anotaron algo similar. Los trajes llamativos, la adoración hacia la Virgen y el carnaval. Ahí tenemos, bueno, más de 2 elementos que son en comunes y que demuestran, ¿cierto?, el sincretismo. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora ustedes me tienen que demostrar que en ambas imágenes se evidencia el sincretismo. Me imagino que lo saben explicar, ¿cierto? ¡Vamos! Bueno chiquillos, se observa la mezcla del carnaval propio de la cultura americana y la religión católica propia de los españoles. Los bailes, los trajes, todo eso es propio de nuestra cultura americana y el motivo de la celebración, ¿cierto?, es propio de la religión católica que trajeron los españoles. Bueno chicos, y ahora a leer una fuente. En defensa de los indígenas. ¿Y qué Dios ha de venir a juzgar a todos los hombres y castigará a los que no tengan piedad con los pobres y que maltratan a los indios, oprimiéndolos con trabajos injustos de servicio personal y enriqueciéndose a costa de su sangre? Y concluyó diciendo: eso le he predicado a los españoles en vuestra defensa, porque es la verdad, pero el evangelio no me bastó. Y así me fui al virrey de Lima y se lo conté, y me dio una carta para que remediase todos vuestros trabajos y se moderase el servir de los indios que estuviesen en paz, y así lo mandó y les traje la carta que visteis mucho de lo que estáis presentes. Palabra del padre Luis de Valdivia en padre Diego Rosales, Historia General del Reino de Chile, Flandes y Diano, 1656-1674. Santiago, Universitaria, 1969, adaptación. Bueno chiquillos, y vamos a ver, ¿el texto presente es una fuente primaria o secundaria? ¿Cuáles son los argumentos que utilizó el padre Luis de Valdivia en defensa de los indígenas? ¿Por qué los españoles maltrataban a los indígenas? Bueno, todas esas respuestas están en la fuente. Vamos a ver las respuestas. Bueno chiquillos, primero que todo es una fuente primaria, porque es el relato del padre Luis de Valdivia que está en la obra de Diego Rosales, ¿ya? La segunda pregunta, ¿cuáles son los argumentos que utilizó el padre Luis de Valdivia en defensa de los indígenas? Que Dios los castigará por sus hechos. Si ustedes se dan cuenta, parte del sermón que les enviaba a los españoles, que ellos iban a recibir su castigo por todos los maltratos que cometían. ¿Por qué los españoles maltrataban a los indígenas? ¿Para qué? Para enriquecerse a costa de su trabajo. Yo creo que eso ha quedado más que claro en todas las clases que hemos trabajado el tema de la relación con los indígenas. Bueno chicos, ¿por qué el virrey peruano podía tomar decisiones que afectaban a Chile? Y la otra pregunta, ¿qué importancia tiene el respeto a las diferencias existentes entre las personas? ¿Cuál era la opinión de los sacerdotes coloniales? ¿Ustedes tienen la respuesta? Vamos a ver. Bueno chicos, porque Chile dependía del virreinato del Perú. Por eso es que ellos podían tomar decisiones por nosotros. Y la otra pregunta es que en nuestra época es sumamente importante este concepto, ¿cierto? El respeto de las diferencias. Y por eso los sacerdotes defendieron a los indígenas de los malos tratos, producto de esta diferencia. Si bien tenemos que se preocuparon mucho de la parte física de los indígenas, hubo una parte que los sacerdotes no respetaron, que era la parte de las tradiciones de esta cultura, en la cual los sacerdotes se esmeraron en eliminar y cambiar esta cultura ancestral por el cristianismo. Completa el siguiente esquema caracterizado por cada tema. Sincretismo. ¿Cuándo ocurrió? Ejemplo, evangelización corresponde a un ejemplo. Protección al indígena fue realizada por y un ejemplo. Chiquillos, ¿tienen la respuesta? Vamos a ver.
Bueno, el sincretismo ocurrió cuando se mezclaron la cultura americana y la española. Un ejemplo, ¿cierto? La fiesta de la tirana. La evangelización corresponde a la enseñanza de la religión cristiana. Y un ejemplo fue las misiones que se desarrollaron en los territorios indígenas. Y luego la protección al indígena fue realizada por las órdenes religiosas y autoridades españolas. Un ejemplo es la tasa Santillans, que es el ejemplo más característico de nuestro territorio. Ponte a prueba. 1. ¿Qué relación existió entre la Iglesia Católica y la corona? La segunda pregunta. Describe los 3 métodos utilizados para la evangelización de los indígenas. ¿Cuál fue una consecuencia de la evangelización en América? 3. Explica cuáles fueron las labores realizadas por las órdenes religiosas existentes durante la colonia. Chiquillos, piensen muy bien las respuestas y cuando las tengan escritas pueden ver las respuestas que anotó su profesor. ¿Vamos a ver? Bueno chicos, vamos con la respuesta. La primera pregunta, la respuesta es: la corona española sometió bajo su poder a la Iglesia Católica a través del patronato y el pase regio. Gracias a esto, la Iglesia no pudo intervenir dentro de la política española. La segunda describe los 3 métodos utilizados para la evangelización de los indígenas. Fue rezar, ¿cierto?, los oratorios que se abrieron, las misiones, los carnavales y cofradías. Y esto tuvo como consecuencia, se me olvidó anotarlo, que la mayoría de América Latina, la religión más numerosa sea la católica, la cristiana. Y la tercera explica cuáles fueron las labores realizadas por las órdenes religiosas existentes durante la colonia. Fueron los responsables de la educación, evangelizaron a los indígenas y fueron los protectores también de ellos. Me imagino que tenían algo parecido, chiquillos. Bueno, y con esto terminamos. Muchos saludos y nos vemos la próxima semana. Adiós.